Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Dani Córdoba, el siervo inútil. Am, este video lo titulo El sacerdote Luis Toro está capado. Y entre paréntesis, eunuco. Am, Vamos a iniciar con las mismas declaraciones del sacerdote Toro. Escúchenlo ustedes primero. Pura, a ninguno. Yo soy sacerdote. A mí nadie me obligó. Yo libremente dije, no me caso. Yo libremente. Acepté libremente. Otros no aceptaron, se salieron, se casaron. Yo acepté. Y escuchen lo que dice Jesús, entonces la explicación por qué los sacerdotes no se casan. Oiga, Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno. aquí pone Jesús tres clases de hombres que no se casan. Eunuco significa hombres castrados. Aquí, yo no sé, en mi patria de Venezuela le dice capao, yo no sé cómo le dicen en otra parte. Así a los criollos. Es decir, no, ya no sirven para el matrimonio. Eunuco es que no funcionan para el sexo. No pueden casarse porque no funcionan, no responden ante una mujer. Ojo, este no es el caso del cura. Ese es un ejemplo que pone Jesús. Ese no es el caso del cura. Es que yo me voy al seminario porque no me gustan las mujeres o porque no, señor. El primer caso de que Jesús pone, hay hombres que no se casan, son eunucos. ¿Por qué son eunucos? El primer caso, Nacieron así del seno materno. porque nacieron así del seno materno. No funciona desde que nacieron. Ese no es el caso del cura. El cura sí funciona. Siga. Y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Eunucos no funcionan, pero porque los castraron, los taparon, los hombres. ¿Se acuerda que en los tiempos antiguos los reyes tenían muchas mujeres, diferentes mujeres, y los que cuidaban a esas mujeres, trabajaban en la casa, tenían que ser castrados para que no embarazaran a las mujeres del rey? Entonces, digo, primero unos nacen así, otros lo castran los hombres. Ese tampoco es el caso del cura. Pero hay un tercer caso de eunuco. Ese es el caso del cura. Póngale cuidado, Padre Loreal. Y hay eunucos que se hicieron tales. Se hicieron tales. Sí funcionan. No están capados, pero se hicieron tales. No se casan. A sí mismos por el reino de los cielos. Así mismo se diga que nadie los obligó. A mí nadie me obligó. Pero hubo una motivación. Por el reino de los cielos. Esa es la motivación. Por el reino de los cielos. Entonces no es porque me lo imponga, es porque yo creo que existe un reino de los cielos y que por amor al reino de los cielos, en ese esfuerzo, vale la pena hacer ese sacrificio, esa oración. Y escuche cómo termina Jesús. Quien pueda entender, que entienda. Repítalo. Quien pueda entender, que entienda. Uno dice, obliguen a los hermanos separados a que entiendan. Dice, si llegaran a poder entender, que entiendan. Si nunca pueden entender, que se mueran así sin entender. El que pueda entender, que entienda. No. Ya lo oyeron. Decidió ser capado, pero no está capado. Soy, pero no soy. Me gusta, pero no me gusta. Hago, pero no hago. Eso dijo. Él dice que está capado, pero no está capado. Que él decidió estar capado, pero no está capado. O sea, dice que él es blanco, pero realmente no es blanco. ¿Sí? Suena gracioso, pero eso está diciendo el sacerdote Toro. Y es que en un afán por querer defender lo que ellos llaman el celibato, desafortunadamente eso los lleva a decir tonterías. ¿Sí? Ya sabemos, él ya dio la definición de lo que significa eunuco. Eunuco significa castrado. Esta palabra, tenemos dos orígenes etimológicos en esta palabra. Una en el hebreo es saris, que significa castrado. Y del griego,
que es eunucus, eunucus, que también significa castrado. Ahora, ¿por qué quién era el eunuco? El eunuco era un guarda, era un guardia de la corte de doncellas o de concubinas de un rey de Medio Oriente, de un sultán. Los sultanes eran hombres muy ricos, casi se les consideraba reyes, y tenían harén. Un harén era la corte de doncellas, de vírgenes, de concubinas. Y para que los eunucos no fueran a tener relaciones sexuales, los castraban o los capaban, como dice el sacerdote Toro. Bueno, también dice que los eunucos cuidaban del harén. Y obviamente que lo cuidaban de otros hombres que quisieran invadir la privacidad de las doncellas o de las concubinas, ¿sí? Porque muchas de ellas eran vírgenes. Esos hombres así las escogían. Pero en realidad lo que está hablando aquí de los eunucos en Mateo 19, del 13 en adelante, no está hablando de una condición que los deja totalmente funcionables. No, un eunuco no funciona. Un eunuco no puede sentir deseo sexual. Ahorita lo voy a explicar, pero vamos a ir a la escritura. ¿Sí? Aquí hay que recordar que los que se acercaron fueron los fariseos para preguntarles acerca del divorcio, no acerca de la condición de eunuco. Pero vamos a ver. Versículo 13 en adelante, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice aquí: se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y él dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, de manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de una unión ilegítima, se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús le contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido este don. Hay hombres que han nacido eunucos, hay otros que fueron mutilados por los hombres, y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. Creo que lo voy a leer también en la versión Jerusalén, la Biblia de Jerusalén. Ahora, recalco que lo que acabo de leer ahorita es de la versión de la Biblia latinoamericana. ¿Sí? Para empezar, los fariseos se acercaron a Jesús para preguntarle acerca del divorcio, no acerca de ser eunucos. Aquí el tema no entra el ser eunuco. Aquí el tema es ser casado o despedir carta de divorcio o carta de divorcio en contra de la mujer. Pero aquí jamás se está tocando el tema. No se está tocando el tema del ser eunuco o célibe. No, para nada. Aquí con toda intención fueron a preguntarle acerca del divorcio. Ahora, ¿por qué le fueron a preguntar acerca del divorcio? Porque los judíos estaban repudiando a su mujer por cualquier cosa. Jesús dice: no,
si ustedes no se están separando por causa de fornicación o adulterio, ustedes no pueden darle carta de repudio a su mujer, carta de divorcio, no se lo pueden dar. Vamos a leerlo en la Biblia de Jerusalén, del 13 en adelante. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, fíjese bien aquí, para ponerle a prueba le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. O sea, si el hombre ya dejó a su padre y a su madre para unirse a su mujer, para hacer una sola carne, bueno, si no vas a hacer uno con tu esposa, ¿para qué vas a dejar a tu padre y a tu madre? ¿Para qué vas a casarte con una mujer por la cual vas a decir, me separo de ti por cualquier motivo? 6. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Aquí la situación es, no se separe. Si no es por causa de motivo o motivo de fornicación y adulterio, no se separe. Es lo que está diciendo aquí Jesús. Así que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. ¿Por qué una mujer adúltera o fornicaria va a separar un matrimonio? O viceversa, porque un hombre adúltero que anda buscando una mujer casada va a separar ese matrimonio. No, no hay que dejar que eso pase. Eso está diciendo Jesús. Dice el 7. Dícenle, pues, porque Moisés prescribió dar carta de divorcio y repudiarla. Díceles, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Ahora bien os digo, de quien repudia a su mujer, no por fornicación, fíjense lo que dice aquí en el 9. Ahora bien os digo que quien repudia a su mujer no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Dícenle a sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que salieron de así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron así, que se hicieron tales así mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Hasta aquí. Bueno, como vemos, el tema es el divorcio. Y Jesús dice, no, tú no puedes darle carta de divorcio a tu mujer nada más porque no te cocinó bien o porque no se arregló durante el día. No. Si ella no fornicó o adulteró, tú no puedes darle carta de divorcio, tú no puedes repudiarla. Así de sencillo. Entonces todos ellos ahí pensando, rascándose la cabeza. Ah, caramba, entonces estamos equivocados. Y muchos están haciendo eso, están dejando a sus mujeres por cualquier cosa. Entonces dicen los discípulos, bueno, entonces, si en ese caso, así es el hombre con la mujer, entonces mejor no hay que casarse. Y Jesús está diciendo, no, es que no es así. Tienen que entender que no es por cualquier razón. Si van a dejar de casarse solamente porque van a pensar que se van a divorciar de ella y a unirse con otra, no, eso no está bien. Eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Ahora, volvamos al punto de los eunucos, de los castrados, de los capados. Fíjense bien lo que dice este. Me gusta. Porque hay eunucos, o sea, porque hay castrados, porque hay capados, porque hay mutilados de sus testículos, eso significa la palabra eunuco, que nacieron así del seno materno. O sea, hay hombres que nacieron sin sus testículos, nacieron eunucos. Hay pocos, pero sí existen. O los tienen movidos, ¿sí? Lo tienen a la altura de la próstata y no están cumpliendo con sus funciones de reproducir el esperma. Y al no reproducir esperma tampoco están reproduciendo las suficientes hormonas para que sientan el deseo o el apetito sexual.
y así nacieron. Aquí eso es lo que significa esto. Pero hay eunucos, o sea, castrados, capados o sin testículos o con testículos cambiados de lugar, que nacieron así del seno materno. Y hay eunucos, o sea, hay capados, castrados o sin testículos que se hicieron tales así por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. En otra versión, la que estaba leyendo el sacerdote Toro, dice que fueron castrados por otros, que fueron mutilados por otros. Sí, en el caso de los eunucos que cuidan los harén. Y en este que dice aquí que hay hombres que se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Qué significa cuando dice aquí que se hicieron tales? Se hicieron eunucos mismos por el reino de los cielos. Bueno, hay varias maneras. Una es la autocastración. Hay hombres que se han castrado y han salido en las noticias y todo eso. Otros se han cercenado todo, ¿verdad? Bueno, es otra cosa, que no me voy a meter en ese tema. Pero bueno, hay una manera muy natural de quedar estéril y de suprimir el deseo sexual, que son alimentos con altos contenidos en sales. ¿Sí? Hay un tipo de sal que suprime el deseo sexual. ¿Sí? Se le pone a los alimentos y con el tiempo el hombre deja de sentir el apetito sexual. Eso los hace eunucos. Sí, eso los hace eunucos. Como ustedes oyeron, el sacerdote Toro, a él no lo obligaron, y según él decidió ser un eunuco. No es por decisión. Si fuera un continente, o sea, una persona que se sabe contener, sí le creo. Pero dice que él no, que a él sí le gustan las mujeres, que él no se metió al seminario porque le dejaran de gustar las mujeres, no, él dice que sí le gustan mujeres y que a ellos sí les funciona todavía. Entonces, no son eunucos. Entonces, ahí sacerdote Toro, defínase, ¿es o no es un eunuco? Porque eunuco es que no le funciona. ¿Sí? Así que si realmente no quiere que le funcione y no sienta el deseo y el apetito sexual por las mujeres, le recomiendo que tome esas sales. ¿Sí? Yo creo que en un término de un mes usted se va a convertir en un eunuco. Pero entonces ahí es donde cobra efecto lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay eunucos que se hicieron tales así mismos por el reino de los cielos. Tome esas sales, se las recomiendo. Y le garantizo que usted ya no va a sentir el deseo sexual por las mujeres. No le van a gustar las mujeres. Bueno, a lo mejor sí le gusten, ¿verdad? Como su naturaleza misma. Pero de que vaya a sentir un deseo carnal por las mujeres, no lo va a sentir. Y le va a dejar de funcionar. Le va a dejar de funcionar, ¿sí? Se lo recomiendo. Para que realmente sea un caspao, un castrao. Así que déjese de cuentos, si usted no es un eunuco, quiere ser un eunuco, le recomiendo eso. O la manera más dolorosa que es, ¿verdad? Que por decisión propia, Dios no lo prohíbe. Usted puede hacerlo. O puede, no sé, dice aquí en esta versión que fueron hechos por los hombres. Pues si usted no quiere que sea hecho por algún otro hombre, pues hágaselo usted solito. Vea lo que dice aquí. Dice, hay hombres que han nacido eunucos y hay otros que fueron mutilados por los hombres. Y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entienda el que pueda. El que debe entender usted es esto, mi amigo sacerdote Luis Toro. ¿Sí? Así que a las pruebas me remito. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, si no es capao, no es castrao, entonces no es un eunuco. ¿Sí? Si le sigue funcionando, no es un eunuco. Entienda eso. Ahora,
Yo sé que ustedes están tratando de defender el celibato a capa y espada, y más a capa de capao, y más al estilo capao que de espada, ¿no? Y no hay absolutamente base bíblica para defender el celibato. Estábamos leyendo en Primera de Timoteo 3. Amigo católico, le recomiendo que usted abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 3. Allí habla de que el ministro debe ser casado. No es una alternativa, no es una elección, no es un si quieres, si se puede, no. Aquí es un requisito. ¿Qué es un requisito? Que se requiere por fuerza. O se podría decir que es necesario. ¿Qué es necesario? Que se necesita. ¿Qué es lo que se necesita? Algo que no debe de dejar de estar. Eso es lo que se necesita. Necesito comer. ¿Sí? ¿Qué pasa si no necesitara comer? Pues no dejaría de comer. ¿Verdad? Entonces, veamos lo que dice 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 3 del 1 al 5. Hasta ahí. Luego leemos los demás. Dice ahí la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, desea noble función. ¿Qué es episcopo? La palabra episcopo es una palabra griega, episcopus, que significa obispo. ¿Y qué es obispo? Obispo es supervisor, superintendente, una persona que mira por arriba de los demás, una persona que mira sobre todos. Eso significa la palabra episcopo, o sea, la palabra obispo. Y veámoslo así. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de obispo, desea una noble función. Es pues, dice el 2, necesario. ¿Necesario que qué? Necesario que el obispo sea irreprensible, sea casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor de vino ni violento, sino moderado, enemigo de dependencias, desprendido del dinero. Fíjese lo que dice el 4. Que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. El 5. Pero si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Sí? Si el sacerdote o el sacerdocio fuera un ministerio aprobado por Dios, es lo que está diciendo aquí, la palabra de Dios. Si el sacerdote, ¿por qué? Porque el sacerdote cumple la función de un obispo. ¿Por qué? Porque él está sobre los demás. ¿Sí? Desde el momento que se para arriba del estrado, del altar, de lo que sea como le llamen, es que está sobreviendo a los demás. ¿Sí? Está viendo a los demás por arriba. Eso significa entonces obispo. Y es lo que es el sacerdote. El sacerdote es un obispo. Y entonces, aquí la palabra de Dios dice que el sacerdote tiene que ser irreprensible y casado una sola vez, el versículo 2. ¿Sí? Es por eso que los pastores se casan. ¿Sí? Para que den ejemplo con su familia que pueden tener cuidado de la iglesia del Señor. Si no pueden con su casa, quiere decir que no van a poder con el rebaño del Señor. Entonces, ¿para qué se meten? Ahora, es cierto lo que dice el sacerdote Toro, que muchos pastores, bueno, no muchos, pero sí algunos,
que han dejado a su esposa y a sus hijos o a su familia por otra mujer, o que han cometido abuso sexual, ¿verdad? Pero déjeme decirle esto, mi amigo sacerdote Luis Toro, que por cada pastor que comete un pecado, hay 20 sacerdotes cometiendo pedofilia, sometiendo niños, ¿sí?, al abuso sexual. Aquí en Estados Unidos ya disminuyó un poco, porque aquí sí se les mete a la cárcel. En México y en los países latinoamericanos los cambian de parroquia o los cambian de ciudad, pero siguen cometiendo sus mismas atrocidades. Sí. Y qué bueno que a los pastores los han metido a la cárcel para que paguen por su delito. Y espero que se arrepientan de su pecado también, para que paguen por su pecado. Pero ustedes, ¿quién? Ustedes son cómplices con el gobierno los protege mucho. Aquí no. Aquí este país es un país cristiano. Aquí un sacerdote comete un abuso y órale, a la cárcel. Y se le pide al Vaticano que pague una indemnización a las familias. Siguen cometiendo abusos, sí los hay, pero ya es menos. Total, dicen, total, papi paga, ¿ves? O sea, papi ya en el Vati, él tiene plata, ¿ves? Y si no es plata es oro, pero papi paga. Yo lo hago, pero, o sea, papi paga, ¿no? El papa paga. Así que a veces no importa tanto la sanción, sino que ellos cometan su ilícito, porque como no son eunucos, como dice el sacerdote Toro, todavía les funciona, pero como no pueden tomar una mujer públicamente, ¿verdad? No pueden hacer pública una relación, se van con los más desvalidos, con los inocentes que no se pueden quejar, y con amenazas pues menos. Tú dices algo y mira, te vas a ir al infierno, ¿sí? O te mato, o mato a ti y a tu hermanita, o no sé qué sean las amenazas por las cuales los niños no denuncien la pederastía de estos asquerosos. Bueno, ahora cabe señalar que no todos son iguales, pero por cada pastor que comete un ilícito hay 20 sacerdotes que cometen un ilícito. Ahora, un pastor abusará de uno o de dos, pero un sacerdote, ¿de cuántos ha abusado? Está el caso de Viena, en Alemania, en Francia, que son cientos y cientos de niños. ¿Sí? El caso más conocido del coro donde abusaron más de 300 niños. ¿Sí? Entonces, mi amigo sacerdote Toro, ustedes no son eunucos, no tienen suprimido el deseo. Por eso andan cometiendo cochinadas. Y usted está en un hilito, porque usted acaba de confesar no su pecado, su carnalidad. ¿Sí? Le gustan las mujeres y se nota que le gustan las mujeres. Así que cuidado, que si usted no está cometiendo fornicación o adulterio, cuídese de no estar cometiendo pedofilia tampoco. ¿Sí? Así que yo no lo estoy acusando, le estoy diciendo lo que usted es propenso, porque es una persona carnal. A usted le gustan las mujeres, le gustan, usted todavía siente el deseo, el apetito sexual, que yo no sé cómo lo ha de suprimir, pero le recomiendo que use esas sales que le dan a los presos aquí. Bueno, les daban en Estados Unidos, ahora no sé en otros lugares, pero les daban sal, un tipo de sal de mar que era sin purificar, que suprime el deseo sexual para que no hubiera violaciones en las cárceles. Bueno, eso ayuda mucho al celibato, y eso sí lo convierte en un eunuco, se la recomiendo. Y eso sería por voluntad propia. Así que si quiere ser un eunuco, haga eso. Y dice aquí entonces que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Usted, sacerdote Toro, si usted no tiene hijos, no tiene familia, usted no gobierna a su familia, a sus hijos con dignidad, como dice aquí el 5,
Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Si usted no sabe cómo cuidar de una verdadera familia, usted no puede cuidar de la iglesia, de Dios. Si viene un hombre con problemas en el matrimonio, ¿usted qué cangrejos le va a decir? Usted no conoce nada, no conoce nada de la vida marital, no conoce de las situaciones de matrimonio. En cambio nosotros, cuando tenemos problemas, buscamos a alguien que está preparado con la palabra de Dios y que ha tenido los mismos problemas y nos ayuda a buscar una solución. Hay casos que entre matrimonios son iguales a los de otros, pero aunque son todos los problemas distintos, siempre los problemas son comunes en las familias, ¿sí? Entonces, nosotros estamos aptos para aconsejar a otros, no solamente con la palabra de Dios, sino con la propia experiencia, ¿sí? Sometiéndolo todo con la palabra de Dios y la oración. ¿Usted qué le va a enseñar a la gente? ¿Sí? ¿Usted qué le va a decir a un adolescente que está pasando por problemas? Yo sé que pasó también por problemas como los demás adolescentes, pero usted no puede dar un consejo de padre porque nunca ha tenido hijos. ¿Sí? Usted no va a saber cómo abordar un tema sobre las relaciones sexuales, como aquí lo hizo Jesús en cuanto a lo que le preguntaron sobre el divorcio y el matrimonio. Y sobre todo lo que habló sobre los eunucos, con mucha sabiduría el Señor Jesús. Y usted está torciendo. Entonces, no me venga con esos cuentos. Está usted muy, pero muy equivocado. Usted no es capacitado para guiar la grey del Señor. Usted no está capacitado para llevar a las ovejas a buenos pastos y a buenas aguas limpias y claras. No está capacitado. Ahora, usted dice que usted tomó la decisión libre de ser célibe. Pero la Iglesia Católica lo tiene como un requisito, como algo necesario de ser célibe. ¿Qué pasaría si yo le digo que quiero ser sacerdote y que quiero tener mi esposa y mis hijos? Entonces ya no es personal, ya no es una decisión voluntaria. ¿Por qué? Porque el requisito es que yo tenga que ser célibe. ¿Sí? Entonces está una prohibición. El celibato no es una decisión propia. La decisión propia de ser sacerdote es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Pero el celibato no es una decisión propia. Y eso me recuerda a lo que dice 1 Timoteo 4, 1 y 2. Hasta el 3, donde habla sobre espíritus engañadores y doctrinas diabólicas. Y una de estas doctrinas diabólicas es el prohibir casarse. Amigo católico, le invito a que usted abra su Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia de Jerusalén. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia, estos prohíben casarse. Aquí dice, prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes, y por los que han conocido la verdad. Así que como ustedes no han conocido la verdad, no pueden entender esto. Yo no podría ser sacerdote porque tengo esposa. No soy célibe. El celibato no es una acción santa. No es la acción santa. ¿Saben por qué? Célibe viene del latín celibes o celibis, que significa soltero. Aquí en Estados Unidos hay muchos solteros. Y la mayoría de ellos no son eunucos. Ellos no están capados ni están castrados. Ellos viven en amaciato, viven en fornicación, viven en unión libre para darle rienda suelta a sus instintos. Son célibes, pero están fornicando.
¿sí? Entonces, ¿dónde está lo que ustedes dicen? Que son eunucos y son célibes. Eso no puede ser. Puede ser que sean célibes, pero no son eunucos, porque usted lo acaba de decir, que no se metió al seminario porque le dejaran de gustar las mujeres. Sí, se ve que le han de gustar, pero con muchas ganas. Y cuidado, cuidado, porque usted está pendiente de un hilo. Si no lo está haciendo, cuídese de no hacerlo. Y ya le dije, tome esas sales para que le duerman ese apetito sexual. Ya no voy a leer más de esto. La palabra es muy clara. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Si usted ha conocido la verdad, debe entender lo que yo estoy diciendo. Amigo católico, ¿correcto? Ahora, en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, ahí tampoco no hay nada que hable del celibato. Aunque habla de los célibes, o sea, de los solteros, no está hablando del celibato. El tema principal de los hermanos en la iglesia de los Corintios con el apóstol Pablo, el tema era sobre el matrimonio, sobre si se quedaban solteros o no. Recuerde, estoy leyendo la Biblia de Jerusalén, 1 de Corintios 7, 1 de Corintios 7, vamos a darle énfasis desde el primer versículo del capítulo 7 de 1 de Corintios. En cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. No obstante, por razón de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. En otra versión dice ahí que por razón de las fornicaciones, cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Es lo que está diciendo el versículo 2. El versículo 3, que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. En otra versión dice, de la misma manera, el hombre corresponda con el deber conyugal con su mujer y de la misma manera la mujer cumpla con el deber conyugal con su marido. Eso dice el versículo 3. ¿Correcto? El versículo 4. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo, por cierto tiempo, para daros a la oración. Luego, volved a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concesión, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera y otros de otra. El 8. No obstante, digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Y aquí abrazarse está hablando de brasa, de fuego. O sea, es mejor casarse que estarse quemando. Vivimos en un mundo que hoy, sobre todo en nuestros días, el pecado está por donde quiera. La fornicación, el adulterio, lo vemos en la televisión, en los comerciales, aún en la radio, ¿verdad? Que relatan cosas que nomás nos despiertan la imaginación, por revistas, es más en la internet, en YouTube, Facebook, ya por donde quiera podemos ver cosas que nos puedan despertar el apetito sexual. Y por tanta fornicación, dice el apóstol Pablo, cada quien tenga su mujer y cada quien tenga su propio marido. Aquí no habla de que la persona tenga que ser célibe.
Aquí no dice que la persona tenga que elegir ser célibe para servir a Dios. Es muy diferente, pero muy diferente elegir ser célibe para servir a Dios de una manera más libre y sin obstáculos, que tratar de suprimir algo que está dentro de nosotros. Tarde o temprano, si no caemos en fornicación, en adulterio, podemos caer en pedofilia, zoofilia. Ay, Dios, no, hay tantas cosas que se ven y se oyen en este mundo en cuanto a desórdenes sexuales. ¿Por qué? Porque han querido retener, ¿sí? Han querido suprimir lo que tienen por dentro. Y nuevamente vuelvo a decir, por eso los sacerdotes cometen tantas fechorías, porque no pueden contenerse. Es mejor casarse que estarse quemando. Muchos de ustedes, sacerdote Luis Toro, se están quemando. Y en su quemazón están quemando niños. ¿Cuántas miles de vidas han dañado por su incontinencia? ¿Cuántas miles de familias han entrado en un infierno porque ustedes no son eunucos, no son castrados? Y si realmente usted dice ser un eunuco, entonces realmente o lo es de nacimiento o no sé qué. Pero usted no es un eunuco genuino. Es un célibe. De eso no cabe duda. Así que pues no diga tonterías. ¿De dónde sacan tanta tontería de verdad? Usted no es un eunuco, usted no está capado, usted no está castrado. Ni lo castraron la gente, ¿verdad? Ni nació castrado, ni se castró solito por el reino de los cielos. No lo ha hecho. Les invito a que reflexionen sobre esto. No hay más que decir. La palabra de Dios es muy clara. Aquí mismo está hablando sobre cómo servirle a Dios sin sin el obstáculo de una mujer o de un hombre para poderle servir a Dios sin ataduras. Veamos. En el versículo 25, acerca de la virginidad no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien, por la misericordia de Dios, es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así, o sea, sin casarse. ¿Estás unido a una mujer? No busque la separación. ¿No estás unido a una mujer? No la busques. Si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne y yo quisiera evitarlos. Por esa parte hay que entenderlo, porque sí es cierto. Una vez que ya conocemos lo que es la vida marital, es algo que ya se vuelve habitual. Y a veces queremos vivir en eso nada más. Y eso es aflicción de la carne. Y el apóstol Pablo quiere que lo evitemos. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto, por tanto los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no la tuviesen, los que compran como si no poseyesen. Y bueno, aquí está hablando de cómo poder agradar a Dios sin tanto obstáculo. Yo le voy a decir quién puede ser una persona célibe y si puede practicar o de una manera suprimir el deseo, el apetito sexual. Si el sacerdocio fuera un ministerio aprobado por Dios, el sacerdote tiene que ser casado.
Por eso es que el pastor es casado. El diácono tiene que ser casado, porque tiene que dar ejemplo también. Ahora, ¿quiénes se les podría excusar de estar casados? A un misionero y a un evangelista. ¿Por qué? Porque el misionero viaja constantemente alrededor del mundo para llevar el evangelio, ¿sí? Para establecer una nueva iglesia, un nuevo templo, un nuevo lugar de reunión. Eso significa misionero. Y el evangelista prepara campañas de evangelización. Hacen que se reúna mucha gente y él predica la palabra y se va. ¿Sí? El misionero también viaja igual que el evangelista, pero el misionero se queda más tiempo en un lugar hasta que queda constituida la nueva iglesia. ¿Sí? Estas personas no pueden casarse. ¿Por qué? Porque dejarían al abandono a su esposa, a sus hijos. ¿Sí? No les podrían darle la atención necesaria que un padre, que un esposo les puede dar. Igual el evangelista. Si estaba viajando constantemente, no pueden casarse. Y ahorita voy a hablar, por ejemplo, de los apologéticos estos católicos como Fernando Casanova y Rafael Díaz, que son los que más he visto que viajan. Ellos no pueden casarse. No pueden tener mujer. ¿Por qué? Porque las estuvieran desatendiendo mucho. Mucho, y eso no es bueno delante de Dios.